¿sí? Y usted ya sabe pues, que los que forman el neurocráneo van a ser el frontal, dos parietales, un occipital, dos temporales, un etmoides y un esfenoides. Entonces el primero que le vamos a describir es este, que es el hueso frontal. Va a tener una escama y una pars basal, ¿sí? O orbital. La pars de la escama tiene dos caras, una exocraniana y una endocraniana. En la exocraniana le vamos a describir estas dos que están aquí, mire, que son las eminencias frontales. Le vamos a describir aquí también lo que es la glabela, ¿sí? Le vamos a describir aquí los arcos superciliares, donde van las cejas. Y le vamos a describir esto aquí, que es el margo supraorbital. Y en el margo supraorbital usted sabe que está conformado por el proceso cigomático del frontal y la pars nasalis del frontal. Y ahí en el margo supraorbital va a tener esto que está aquí, mire, que es la incisura supraorbital. Puede ser incisura o puede ser agujero infraorbital, ¿sí? Eso es de la cara exocraniana. En la cara endocraniana ya miramos esto aquí, entonces va a tener las dos fosas frontales, que son la equivalencia de las dos eminencias frontales, ¿sí? También va a tener esto que está aquí, mire, que es el surco para el seno sagital superior o longitudinal superior, ¿sí? Va a tener aquí en el fondo, mire este, el foramen secum o agujero ciego, ¿sí? Y además va a tener esto, mire, que son las impresiones digitata o digitae o digitales, ¿de acuerdo? Que son esas. Ahora, la pars basalis o orbitalis, si usted mira aquí el frontal, tiene una parte inferior y una parte superior. La parte inferior forma el techo de la cavidad orbitaria y la parte superior forma el piso de la fosa craneal anterior. Entonces aquí hay una fosa craneal anterior, media y posterior. Entonces la pars basalis o orbital, la cara superior es el piso de la fosa craneal anterior y la parte inferior va a ser el techo de la cavidad orbitaria, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la, como vimos, la pars basalis, entonces la pars basalis, aquí en la, como ve que esta es la pars basalis, en la cara inferior de la pars basalis vamos a tener la fosa para la glándula lagrimal, ¿sí? Y vamos a tener la fosita o crista troclear, va a ser. Y en la parte superior prácticamente las impresiones digitatas. Y además en la parte basal va a tener esta incisura, que es la incisura etmoidal, donde se articula el hueso etmoides. ¿A quién corresponde la incisura etmoidal? ¿A qué hueso? Al etmoides. Al frontal. Ahí va el etmoides, pero le corresponde al frontal. Sí, cabal. Entonces aquí se articula el hueso etmoides. Ahí vienen los dos parietales, ¿sí? Que es una sola escama, ¿sí? Entonces puede ver de que tiene dos caras también, una exocraniana y una endocraniana. La exocraniana, que es esta, va a tener las dos eminencias parietales, ¿sí? Y va a tener aquí un subforamen que es el foramen parietal, donde salen las venas emisarias. Y si usted mira, tiene forma cuadrilátera. El borde anterior se va a articular básicamente con el frontal para formar la sutura coronal o frontoparietal, ¿de acuerdo? Y en la parte posterior, aquí se va a articular con el occipital, ¿ves? Es esto. Y va a formar la sutura parieto-occipital o lambdoidea, como ella dice, ¿sí? Ahora, parietal. En la parte interna, endocraniana, va a tener esto que está aquí, mire, que es la impresión de la arteria meningia media, ¿sí? Va a tener también aquí, mire, el surco para el seno sagital superior, ¿sí? Y exocranianamente va a tener estas, aquí se ven mejor, ¿eh? Va a tener esta, mire, que es la línea curva, la línea curva temporal superior
y la línea curva temporal inferior, que va a ser el límite superior de la fosa temporal, ¿sí? Y eso sería el parietal, ¿sí? Entonces ya saben, como este es el parietal, el cuadrado. Anterior, sutura frontoparietal o coronal. Medial, la sutura interparietal o sagital. Posterior, la parieto-occipital o lambdoidea, como dicen ustedes. Y la inferior, que es esta, que va a ser la sutura escamosa, donde se articula con la escama del hueso temporal. ¿De acuerdo? De ahí viene el hueso occipital. Entonces el hueso occipital es todo esto, ¿sí? Entonces también va a tener una escama y una pars basalis. Entonces nos vamos a basar, como dice la guía, nos vamos a basar por este agujero, que es el foramen magnum, ¿sí? Entonces, anterior al foramen magnum va a estar esto que está aquí, miren, que va a ser el clivus. Y el clivus va a estar formado por la pars basilar del hueso occipital con el dorsum de la silla del hueso esfenoides. ¿De acuerdo? Eso va a ser en la parte ventral. En las partes laterales, endocranianamente va a tener esto que está aquí, mire, que es el tubérculo yugular. Va a tener este que está aquí, mire, que es el canal hipogloso, por donde atraviesa el nervio hipogloso. Y va a tener esto que está aquí, mire, que va a ser el proceso yugular o tubérculo yugular, que va a formar el límite inferior del foramen yugular, ¿sí? Eso es endocraniano, pero como se lo estoy dando como la guía, entonces seguimos en la parte lateral del foramen occipital. Entonces va a tener los cóndilos del occipital, ¿sí? Va a tener el foramen retrocondilar o fosa condilar. Puede variar, puede ser agujero o solo puede ser fosa. Eso es lo que describe él de las partes laterales del foramen occipital. Y de la parte posterior del foramen vamos a tener esto aquí, mire, que parece cruz, que va a ser la eminencia cruciforme. Entonces, lo que está al centro es la protuberancia occipital externa. Entonces, ¿cuáles son los surcos que confluyen a la protuberancia occipital interna? Entonces va a tener al seno lateral o transverso, son dos, un seno sagital superior y un surco para el seno occipital, ¿sí? O crista. Estos confluyen a la protuberancia occipital interna. Y la eminencia cruciforme va a dividir al occipital en una fosa cerebelosa y en una fosa cerebral. Y en la parte exocraniana le escribimos la protuberancia occipital externa, que es la equivalencia de la interna. Y aquí solo le escribimos la línea nucal superior, la línea nucal inferior y la crista occipital externa, ¿sí? Esa es la clase de hoy.